Amados amigos, amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias al Señor por este precioso tiempo en donde realmente debe llamar a la reflexión y meditación de la vida de todo el mundo, de los gobiernos, autoridades, profesionales y no profesionales, desde el más pequeño hasta el más grande, porque para nosotros los cristianos, hace más de 2000 años atrás se cumplió lo que Dios dijo de que su Hijo venía a esta tierra y que moriría y se entregaría, daría su vida por todos nosotros, por los pecadores, y que al tercer día tenía que resucitar. El mensaje de hoy día, te invito a abrir las Sagradas Escrituras, está en el libro de Isaías capítulo 52 y vamos a leerlo desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Y dice así en el nombre de Jesús: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1 para adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sufrirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amado Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por este precioso tiempo que nos concedes. Una vez más ante tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor, porque seas tú ministrando, Señor, y tú te glorifiques en medio de las almas que han dispuesto, Señor, su corazón para escuchar esta palabra. Ministrales también, Señor, libértalos, sálvalos, precioso Dios, como viniste a mi vida, Señor. Así te ruego por ellos y por sus familias, Señor amado. Oh Padre, ayúdalos a tener esta reflexión en sus corazones y pongan por obra, Señor amado, y que tu entrega, Señor, como dice tu palabra, Señor amado, fue por toda la humanidad, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús te ruego la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, asístenos, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Ministranos, por favor, con esa unción y ese poder de tu Espíritu. Salva, liberta, Señor, de todo tipo de agravio, de todo tipo de exposición de destrucción o muerte, Señor, o enfermedad que quiera, Señor, detener su fe en tu Hijo Cristo, nuestro Señor. Padre mío, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Pues, mis amados amigos, el mensaje de este día es sufrimiento y exaltación de Jesucristo. Amado amigo, en el libro de Isaías 52, en la que hemos leído, ahí tiene como título: Dios librará del cautiverio. ¿A quién?
a Sión, el lugar en donde estaba el pueblo Israel, un pueblo escogido por Dios para que sean ellos luz para las naciones acerca de su santidad, de su amor y de la salvación para toda la humanidad. Pero por el pecado, así como en el tiempo en donde estaba anunciando este profeta Isaías la palabra de Dios, les estaba alcanzando aún en sus pecados, porque la palabra de Dios en Isaías capítulo 5 nos habla claramente en el versículo 20 que este pueblo no estaba en capacidad de poder discernir entre lo santo y lo profano, porque estaban, decía el Señor en capítulo 1, enfermos desde la cabeza hasta las plantas de los pies, enfermos de la enfermedad llamada pecado. Amado amigo, esta porción de la palabra de Dios en la que nosotros hemos leído tiene pruebas inequívocas, irrefutables e incontrovertibles de que nuestro Dios es el autor de las sagradas escrituras de esta palabra, la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que nuestro Señor Jesucristo es el que en él se cumplió y se ha culminado las profecías mesiánicas, tal como lo dice el Señor en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 17. Vamos a leerlo desde el versículo 16, donde dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Estaba hablando Mateo de Jesucristo, que a él estaban trayendo muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Solamente con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Y qué más dice este evangelista Mateo? Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por los años 28 hasta el 33 estaba cumpliéndose lo que el Señor hace más de 600 años antes de Cristo se estaba cumpliendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así vemos en toda la palabra de Dios que todo lo que Él ha hecho, que todo lo que Él ha hablado se cumple. Amados amigos, en este libro de Isaías 52, versículo 13, allí el Señor nos dice lo siguiente: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. La palabra de Dios aquí nos está hablando acerca de la exaltación de Jesucristo cuando Él gobierne su reino debido a la eficacia en sus virtudes para reinar en aquel tiempo, tal como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9. En el versículo 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Amado amigo, nuestro Señor Jesucristo, el siervo, como decía Isaías, padeció, vivió la crueldad de los hombres de tal medida que perdió su semblante, su parecer humano, su hermosura. Tal es así que la persona que lo miraba se quedaban espantados. Esto lo vemos en el versículo de este libro, Isaías 53, versículo 2, porque dice que no hay parecer en él ni hermosura. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y ahí en el Salmo 22, 6, en Mateo 26, 67, ahí también vemos, bendito sea el nombre de Jesús, que nos habla de que su parecer estaba desfigurado. En el versículo 15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En este versículo, aquí, bendito sea el nombre de Jesús, el verbo que nos habla, asombrará, nos habla
de rociar, sea agua o sangre, como limpieza, como purificación. Y cuando el verbo dice, cuando el versículo dice, así asombrará él a muchas naciones, bendito sea el nombre de Jesús, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, así en esa condición, en ese estado disfigurado, él cumplirá la obra sacerdotal de purificar no solo a Israel, los judíos, sino también a muchos fuera de la nación. Esto lo habla el Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14, donde la sangre de los animales santificaban a los pecadores, cuanto más la sangre santa que el Espíritu de Dios depositó en Jesucristo para dar la purificación, la limpieza a nosotros los pecadores. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y en su exaltación, los líderes mundiales, en sus lugares de posición, en sus lugares de supremacía, se quedarán pasmados y atónitos ante nuestro Señor Jesucristo, a quien despreciaron. Quedarán mudos, cerrados sus bocas. Esto lo habla en Salmos capítulo 2, cuando nuestro Señor Jesucristo tan pronto asuma su reino, Él desplegará su poder, su gloria, bendito sea el nombre del Señor, como nunca antes lo han presenciado ojo y oído escuchado. Ya Pablo aplicó este principio de este versículo en su misión de predicar el Evangelio de Jesucristo, donde nuestro Rey Jesús aún no era conocido, tal como lo habla en Romanos capítulo 15, versículo 21. En el versículo del capítulo 1, Isaías 53, versículo 1, allí dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Santo es el Señor. Esta pregunta profética, bendito sea el nombre de Jesús, estaba ocurriendo por los años 600 antes de Cristo. Solo unos pocos reconocerían la aparición de Jesucristo, cumpliéndose literalmente la palabra de Dios. Santo eres Dios, que Israel no le recibiría en su primera venida. Y eso lo habla el Señor en Primera de Juan, capítulo 1. Lo habla el Señor en el libro de Juan, capítulo 1. Allí, en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Juan, escribiendo la realidad de las cosas, pero también acordándose de esta profecía en que Jesucristo no iba a ser recibido por Israel en su primera venida, hecho carne. Esta misma profecía se aplicó en el tiempo de Pablo, bendito sea el nombre de Jesús, y él lo explica en Romanos capítulo 10, versículo 16, cuando él dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Y es eso lo que está ocurriendo. No todos aceptan este Evangelio santo, puro, sabio, salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. La nación no reconoció el brazo, el poder encarnado y supremo de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, su libertador. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en el versículo 2 del capítulo 53 de Isaías dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque no fue reconocido por el mundo, tal como lo dice en el versículo 1 del capítulo 53, aunque no fue reconocido nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Jesús fue observado con gran
detenimiento. Fue observado, fue examinado con gran detenimiento por nuestro Dios, quien ordenó cada aspecto y cada circunstancia de su vida en esta tierra, desde el vientre de María, su nacimiento, su infancia, el inicio de su ministerio, su pasión, su crucifixión. Todos estos aspectos, todos estos tiempos de vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo, Dios las ordenó y las mantuvo atento en cada circunstancia de la vida del Señor. Aleluya. Pero estaba esta tierra, Israel, estaba seca políticamente y espiritualmente, lejos de Dios. El pueblo judío esperando al Mesías que asumiera el trono de David, el hijo de Isaí. Pero eso aún está por suceder, amados hermanos, amados amigos. Ellos esperaban a un rey. Cuando Jesucristo se manifestó, lo hizo en condición humilde y sin portar las credenciales acostumbradas de la realeza en aquel tiempo. Si es hijo de David, pues ¿en dónde está el palacio, su corona? Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que querían en Jesús cuando lo vieron de una condición humilde. Nació en un establo, en un pesebre. Bendito sea el nombre de Jesús. No nació en ropas de seda y rodeado de oro y plata, tal como tienen en la casa de un palacio, de un rey. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y para qué se presentó él así de esta manera? Para que su identidad verdadera sea visible solo mediante el discernimiento de la fe, de estas palabras proféticas en el ministerio de sanidad de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Estas palabras proféticas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se estaba cumpliendo, amado hermano, acerca de su rechazo que iba a tener. Y esto era algo que le hacía sufrir en su interior a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 53, santo es el Señor, en el capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí vemos que el profeta Isaías ve por adelantado el odio y el rechazo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, quien no solo sufrió abuso exterior, los golpes, los azotes, los vituperios, los escupitazos, bendito sea el nombre de Jesús, sino que también la profunda aflicción en su corazón por la falta de gratitud y respuesta por parte de aquellos a quienes vino el Señor para salvar, tal como lo habla en Mateo 23, versículo 33, versículo 37, bendito sea el nombre de Jesús. Hasta Israel incrédula tenía una gran adversión, un gran rechazo hacia su Mesías, hacia su Cristo encarnado, crucificado, faltando el respeto al Hijo de Dios encarnado y enviado. En el versículo 53, en el capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En este versículo 4 del capítulo 53, en este versículo nos habla que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, sufriría las consecuencias del pecado de la humanidad, de los hombres, es decir, las tristezas y las penas de la vida. Él también iba a sufrir la marginación, la indiferencia,
Él iba a sufrir las envidias. ¿Qué está usted padeciendo, sufriendo? La envidia de su familia, de sus compañeros de su trabajo o de estudios. Déjeme decir que el Señor también padeció esas penas, esas tristezas cuando Él estaba en esta tierra. Bendito sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble que los mismos judíos que lo vieron morir pensaran que era castigado por Dios a causa de sus pecados. En este versículo, Mateo encuentra el cumplimiento análogo, bendito sea el nombre de Jesús, de estas palabras proféticas en el ministerio de sanidad que llevaba a cabo nuestro Señor Jesucristo, tal como lo habla en el libro de Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, en donde hemos leído, en donde Él liberta a un endemoniado y sana a todos los enfermos. Bendito sea el nombre de Jesús, cumpliéndose de que Él tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la enfermedad es el resultado del pecado que Jesucristo pagó con su propia vida, tal como lo dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. En el reino eterno, amado amigo, de nuestro Dios Padre, con Jesucristo desaparecerá toda enfermedad. Así que este es uno de los beneficios de la expiación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre de Jesús. Este versículo es la esencia de la sustitución o expiación divina. Jesucristo sufrió no por su propio pecado, ya que él no tuvo, bendito sea el nombre de Jesús, ningún pecado. Así lo dice el Señor en el libro de Hebreos capítulo 15, sino como sustituto perfecto por los pecadores. Jesucristo vino a ser el recipiente sustituto de la ira de Dios sobre los pecadores, tal como lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4, santos el Señor. Jesucristo sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz con Dios. Y por la llaga que ocasionó su muerte, ha traído salvación a aquellos por cuyos pecados Él murió. Y el Espíritu Santo lo confirma en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. En el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Todo ser humano, amigo mío, ha pecado, tal como lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9 y versículo 23. Pero Jesucristo ha echado sobre su hombro todo el peso del pecado y la ira justa merecida por los pecadores, como lo dice Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Santos el Señor. Dios hizo esto a su Hijo porque la ira se consumiera y la justicia quedaría satisfecha. De este modo, Él puede acreditar la justicia de Jesucristo a favor de nosotros los pecadores que creemos. Así es, amigo. Él llevó todo en sus hombros. Esa cruz, ahí estaba tu pecado. Ahí se clavaron todas las actas y decretos de muerte que había para ti y para mí. Bendito sea el nombre de Jesús. De ese modo, el Señor vio que era la credencial perfecta en Jesucristo de que tendríamos el favor de ser perdonados. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, amados hermanos, pero esto es solo para los que creen. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 7 y 8, amado amigo, amado hermano, allí en estos dos versículos es lo que el eunuco en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 32 y 33, Felipe encuentra a un eunuco etíope leyendo las Escrituras
en la parte en donde decía Isaías que el siervo fue llevado al matadero. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a él, enséñale para que se abra el entendimiento espiritual y pueda ser salvo. Y Felipe obedeció a la voz del Espíritu Santo. Una vez más, para decirles para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa, no. Es la persona que está en estos tiempos para ayudar a la humanidad a acercarse a Cristo y obtenga la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo le habló a Felipe y Felipe le escuchó, obedeció y se acercó a este etíope. Y bendito sea el nombre de Jesús. Y este etíope, al ser revelada la palabra por medio de Felipe, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí no se refiere que el siervo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no protestaría, no gritaría y que se sometería por completo a quienes lo oprimirían, a quienes lo golpearían. Y entonces Jesucristo cumplió esto de una manera perfecta, tal como lo dice Mateo, capítulo 26, versículo 23, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que Jesús asumiría, sí, amado amigo, el papel de un cordero sacrificado, tal como Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 6, de que sacrifiquen a un cordero y pongan en los dinteles de la puerta de su casa, para que cuando el destructor pasare, no alcance la muerte en esa casa, sombra de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto se cumplió de una forma literal, esta función. Y esto lo habla en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan, al mirar a nuestro Señor Jesucristo que venía, que se acercaba, ahí cuando él estaba predicando, él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aleluya. El Cordero de Dios vino hace más de 2000 años atrás, amigo mío. Si tú no lo conoces al Cordero de Dios, es el Señor Jesús. Es el siervo a la cual estaba hablando Isaías hace más de 600 años atrás, antes de Cristo. Aleluya. Jesús cumplió de una manera literal esta función de Cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. También lo habla Pedro, guiado por el Espíritu Santo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. El versículo 8 dice, de Isaías 53, 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesucristo perdió su vida, amado amigo, amado hermano, por usted y por mí. Él lo entregó voluntariamente para ser objeto sustitutivo de la ira en lugar de los judíos, quienes por el mérito de esa sustitución perfecta recibirían salvación y la justicia de Dios les será imputada. En el versículo 53, en el capítulo 53, versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. A causa de su muerte vergonzosa, los judíos querían que Jesucristo tuviera una sepultura también vergonzosa. Fíjense hasta dónde tenían la perversidad, la adversidad, la maldad. El deseo de su líder, de su Mesías. Querían también una sepultura vergonzosa al lado de los ladrones. Así nos habla en Juan capítulo 9, versículo 31. Pero en lugar de esto, su palabra el Señor dice que a sus santos Él nos deja avergonzar. Estaba el santo de santo en esta tierra. Allí, ya muerto, y lo estaban
queriendo llevar, en su corazón tenían llevarlo a un lugar de vergüenza, un sepulcro de vergüenza, pero Dios, el Padre, bendito sea el nombre de Jesús, tocó para que el cuerpo del Señor fuese colocado con los ricos en un sepulcro honorable por medio de la tumba donada por el próspero José de Arimatea, tal como habla en Mateo capítulo 27, desde el versículo 57 al 60. La incidencia que estaba ocurriendo, ¿sabes qué, amado hermano? Era de vergüenza, era de rechazo. Pero Dios tocó a este varón próspero, José Arimatea, y fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, tal como está escrito, entre los ricos. Bendito sea el nombre de Jesús. La inocencia de Jesucristo, nuestro Señor, significó que su ejecución fue por completo inmerecida. Eso lo habla Pedro en capítulo 2, versículo 22, aleluya. Y en el capítulo 53 de Isaías, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres, oh Señor amado. Aunque Jesús no mereció morir, la voluntad del Santo Padre fue que así sea, tal como lo dice Mateo 26, versículo 39, Lucas 22, versículo 44, Juan capítulo 12, versículo 27. Y la expiación del pecado solo se cumpliría por medio del ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Por eso, Cristo es la Pascua para nosotros los cristianos, porque trajo ¿qué? Liberación, redención de nuestros pecados. Y para Jesucristo, el linaje redimido. Jesucristo tendría que resucitar. Y Jesucristo, amado amigo, hermano, murió en la cruz. Lo sepultaron, pero Él no quedó en la sepultura. Él resucitó y lo hizo para vivir y reinar para siempre. Esto lo habla en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13, Salmo 21, versículo 4, aleluya. En el libro de Isaías 53, versículo 11, allí dice el Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevarán las iniquidades de ellos. El sacrificio único e irrepetible de nuestro Señor Jesucristo proveerá satisfacción completa y solución permanente al problema del pecado. Lo dijo el Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Y por medio del conocimiento divino acerca de cómo justificar a los pecadores, se llevó a cabo el plan de declarar a muchos justos ante Dios. Oh, bendito Señor. Gracias a su sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, aquel sufrimiento que Él padeció en aquella cruz, bendito sea el nombre de Jesús, tal como lo habla en Romanos 5, 19 y 20. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 12 dice el Señor, Isaías 53, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Sí, amado amigo, esto habla el Señor en este versículo 12 del capítulo 53. Este versículo nos habla precisamente, aleluya, de la recompensa que recibiría el siervo que profetizaba Isaías, pero que se cumplía en los tiempos de los evangelistas Mateo, Lucas, Juan, Marcos y todos los que andaban con Jesucristo en esta tierra. Se estaba cumpliendo, bendito sea el nombre de Jesús,
que iba a recibir una recompensa por su obra y que disfrutaría el botín de sus victorias espirituales. ¿Y cuáles son? Usted, si tiene a Cristo, y su familia, mi vida, mi hogar, mi casa, el ministerio que Él nos ha dado para poder seguir extendiendo el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Durante su reino milenario, nuestro Señor Jesucristo desempeñó un papel entre los seres. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo va a venir, amados hermanos, por segunda vez, pero a cumplir, conforme dice también la palabra, un reino de 1000 años. Y ahí estaremos todos por las cuales hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios me enseña que nuestro Señor Jesucristo desempeñó un papel muy precioso entre los seres humanos pecadores en esta tierra. Y esto se cumplió al ser crucificado entre los dos delincuentes. Esto lo habla en Lucas 23, versículo 34. Jesucristo, como usted sabe, al estar en el monte del Calvario, Él no estaba solo, estaba acompañado con 2 personas. Bendito sea el nombre de Jesús, para que se cumpla la palabra de que Él, bendito sea el nombre del Señor, estaría entre pecadores. En este versículo también dice, orado por los transgresores. Esto se refiere al oficio de intercesión por la que asume como sumo sacerdote que comenzó en la cruz del Calvario, tal como lo dice en Lucas 23:34. Allí empezó el ministerio celestial de nuestro Cristo, Rey de la Gloria, cuando Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que hasta hoy continúa en el cielo intercediendo por nosotros, tal como lo dice Hebreos 7:25, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Amado amigo, esta es la palabra del Señor para este día. En Filipenses capítulo 2, ahí nos habla de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, su entrega. Andar agradando a Dios, padecer por Cristo, por las almas que están perdidas. Él te quiere dar esta bendición, mi amado amigo. Y la bendición no solo es tener salud, no solo es tener una casa, un trabajo. La más grande bendición que Dios envió por medio de Jesucristo es la salvación de su alma. Porque el alma es el que permanece. Si no tienes a Cristo, dice la palabra de Dios, hay un lugar para aquellos que no creyeron en la palabra que trajo Cristo, el infierno. Y para los que creyeron, como dijo el Señor, venid benditos a mi diestra. Sea usted uno de los que el Señor escoge y pase a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Amado amigo, y el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, versículo 9 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aunque no les agrade a otras sectas religiosas que no quieren reconocer que Jesucristo es Dios, pues el Padre mismo lo exaltó por sobre todo nombre y lo exaltó dándole el honor, el privilegio, bendito sea el nombre de Jesús, de que Él tenga el título de Señor. Aunque no quieran creerlo otros de otras sectas religiosas. Porque el Señor dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, hasta los ángeles doblarán rodilla
Esta tierra doblará rodilla, hasta los ángeles caídos, los que están en el infierno, doblarán rodilla ante la presencia de Jesucristo nuestro Señor, aleluya. No es la Virgen María, ni San Pedro, ni San Pablo, es Jesucristo quien sufrió por usted y por mí, pero que el Padre, al ver que Él cumplió perfectamente todo, lo exaltó para ser Señor. Porque eso es lo que dice el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo, no lo dice el hermano Luis, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Espíritu Santo le reveló esto a Pablo. Padre, te doy gracias. Ten misericordia. Acércate, Señor amado, a cada hogar, cada familia de tu pueblo en toda la tierra. Y los que no te conocen, te pido por ellos, Señor. Trata con ellos, glorifícate, mi amado Cristo, y Espíritu Santo, encamínalos a esa salvación a la cual me has dado a mí y a mi casa, y todo hogar que cree en ti, Señor, esperamos en tu preciosa venida. Gracias en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga, amados amigos.